Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de La Palabra Ciudadana a través de UChile TV. UChile TV transmite a toda la región metropolitana en 11.2 y en todo el país a través de la televisión digital abierta y también a través de las redes sociales. Además tenemos un streaming, así que puede ver todos nuestros programas en directo en uchiletv.cl. Anote bien la dirección. Y vías de comunicación, por ejemplo, www.uchiletv.cl. En Twitter e Instagram estamos en @ChileTV, UChileTV, ponga atención. Estamos también en Facebook, correo canal uchiletv @uchile.cl. Puede revisar nuestros programas, en fin, los detalles que le interesen en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Ahí están disponibles también los programas. A partir de hoy entramos en un nuevo ciclo de conversaciones y durante todo este mes vamos a estar dialogando con diferentes convencionales constituyentes para comprender mejor el trabajo que está realizando la convención y que apunta precisamente a construir una carta fundamental para Chile que nos va a regir en los próximos 30, 40 o 50 años en el mejor de los casos. Bueno, vamos de inmediato entonces a la presentación del invitado que tenemos en este momento. Se trata de Mauricio Daza, abogado representante del Distrito 28, que postuló como independiente en la lista Regionalismo Ciudadano Independiente. Es magíster en Derecho de la Universidad de Chile y en Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país y también como asesor legislativo. ¿Qué tal, abogado Daza? ¿Cómo está? Don Sergio, ¿cómo está? Encantado de participar en el programa y conversar acerca de los temas de fondo que le interesan a la ciudadanía. Por supuesto que vamos a ahondar acerca de cuáles han sido los aspectos fundamentales que les ha tocado enfrentar como convencionales. Por ejemplo, estos 6 meses de funcionamiento, ¿qué es lo más relevante que ha ocurrido a su juicio? Bueno, yo creo que lo relevante es que hemos logrado levantar la convención prácticamente desde cero. Hay que acordarse que hace 6 meses estamos recién instalándonos, no contábamos con ni siquiera la infraestructura física mínima, ¿no? El primer día de trabajo que llegamos no habían sistemas de votación, salones que estuvieran implementados además con los aforos necesarios por el tema del COVID. No teníamos micrófono, no teníamos nada, ¿no? Bueno, y logramos desde esa precariedad, no solamente material, sino también normativa, no teníamos reglas dentro de la lógica de esta convención era que nosotros mismos pudiésemos definir cuáles son las normas para nuestro funcionamiento. Bueno, en 3 meses pudimos levantar varios reglamentos, empezar a echar a andar las comisiones temáticas de fondo, esto en un contexto de participación ciudadana, y yo diría ya con un trabajo que está desarrollándose a plenitud para llegar a la meta, ¿no? Que es entregarle al país un proyecto de nueva constitución en el plazo que tenemos, que es un plazo fatal que vence el día 4 de julio del año 2022. Bueno, es curioso el fenómeno que se ha dado, por ejemplo, en la instalación de una directiva con una impronta educacional, en el caso de Elisa Loncón y Jaime Baza, y después uno en salud. Pero Elisa Loncón y Jaime Baza, a su juicio, ¿qué es lo mejor que han realizado y cuáles han sido los errores, si es que los hubo en esta primera etapa? Bueno, yo creo que los mayores aciertos de la primera mesa, liderada por Elisa Loncón y secundada por el vicepresidente Jaime Baza, fue precisamente el lograr echar adelante la convención en este escenario que era, yo diría que muy difícil, ¿no? No solamente en el ámbito material, sino también, bueno, levantar estos reglamentos y generar, ¿no? Una dinámica que nos pusiera ya en el camino de hacer un trabajo que sea eficaz. Respecto de, yo diría, la parte menos positiva, yo creo que hubo errores de manejo en la gestión política y comunicacional que de alguna manera pudieron haberse evitado y que también fueron funcionales y le dieron material, ¿no? A quienes han levantado, yo diría que desde antes que nos instaláramos, una campaña para los efectos de alguna manera de entrabar y desprestigiar el trabajo que estamos haciendo
y esto con un objetivo político, ¿no? Que es el que exista un rechazo en el plebiscito de salida, ¿no? Hay sectores que en el fondo no quieren una nueva constitución, que quieren que se mantenga la institucionalidad vigente, bueno, y ellos están empeñados en aquello. Pero yo diría que sumando y restando, me quedo con lo positivo, tuvimos una instalación exitosa y ahora tenemos que enfocarnos en este segundo tiempo precisamente en el trabajo sustantivo, ¿no? Que es la redacción de normas para el proyecto de nueva constitución. Bueno, usted sabe, abogado, que la impronta mediática es fundamental en estos tiempos a través de los medios tradicionales, pero también de medios digitales que participan de la comunicación y por supuesto está todo el ámbito de las redes digitales donde participan millones de personas en todo el mundo y aquí en Chile, por supuesto que no se está ausente de esa intervención. Ahora, comunicacionalmente, ¿qué es lo que habría que comunicar para que la gente se enterara de cómo avanza el proceso, cuáles son las acciones que se realizan y que son aquellas que logran consenso? Porque muchas veces se reparan ciertos incidentes como los hechos más relevantes, ¿no lo ve así usted? Sí, yo creo que ese fue uno de los problemas, ¿no? De estos primeros 6 meses y de la gestión de Elisa Loncón y Jaime Baza. No hubo una comunicación estratégica, no hubo, yo diría que precisamente un plan para los efectos de poder hacerle entender al país qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los avances concretos, ¿no? Y finalmente quedamos con, lamentablemente, muchos incidentes pequeños, menores, protagonizados por un puñado de convencionales que muchos de ellos y muchas de ellas no están interesados en el proceso, ¿no? De hecho, acá hay que recordar que fueron electos personas que abiertamente han apoyado el rechazo y que, bueno, hacen esfuerzos por obstaculizar de alguna manera el funcionamiento de la convención. Y ahí necesitamos, desde la mesa, una comunicación que sea eficaz, ¿no? Y eso involucra un esfuerzo que también parta de la base de que tenemos que hablarle a la ciudadanía en su propio lenguaje, buscar medidas que sean incidentes, reales, para también llegar con ese mensaje. Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que tiene que asumir la nueva mesa y uno de los principales desafíos que ellos mismos han reconocido como tal. Ahora, sin duda que usted ha de coincidir conmigo que hubo un impacto muy grande con respecto a la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade. Hasta el momento aún no se resuelve la salida formal o el reemplazo de ese cupo y sigue cobrando sueldo, entiendo. Claro, bueno, uno de los golpes fuertes que tuvimos fue precisamente el caso de Rodrigo Rojas Vade. Él levantó una campaña completa, ¿no? A partir de lo que era el supuesto drama que estaba viviendo respecto a un cáncer que finalmente fue inexistente. Y eso es un atentado a la credibilidad pública, ¿no? Como pocos se han visto en la historia de nuestro país. Y eso, bueno, hace pagar justos por pecadores, ¿no? Y afectó, yo diría que la imagen no solamente de él, sin duda, sino de la convención en general y la credibilidad del proceso. Pero yo creo que hay que entender que la convención constitucional es mucho más que Rodrigo Rojas Vade, mucho más que uno u otro convencional. Y creo que, bueno, ya hemos ido superando ese evento, ¿no? Pero desde esa perspectiva, claramente, nosotros tenemos que ganarnos la credibilidad de la ciudadanía exhibiendo el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando en varias comisiones a la vez y en ellas, a mí me consta, estamos llegando a acuerdos que son importantes en temas sustantivos, como por ejemplo los temas vinculados a la autonomía regional, la promesa tantas veces hecha pero incumplida reiteradamente de una descentralización real. Acá la verdad que vamos a dar una vuelta completa respecto de la situación actual y profundizar precisamente el que las comunidades de su territorio puedan definir efectivamente su propio futuro, ¿no? Ni hablar lo que se vincula con el sistema de administración de justicia, que también estamos haciendo cambios positivos en 180 grados respecto de lo que es una justicia que se ve con justa razón como lejana y muchas veces elitista. El sistema político es concentrar el poder en esta suerte de monarquía presidencial que se elige cada 4 años y tener un sistema político moderno. Esos son consensos gigantescos que van desde la derecha hasta sectores de movimientos sociales y que no están visibilizados porque también nos ha faltado, ¿no? Generar esa estrategia comunicacional que llegue efectivamente a la ciudadanía, pero creo que lo vamos a corregir y eso se va a ir mostrando también con lo que serán los resultados de nuestro trabajo durante los próximos meses.
Ahora, es curioso el fenómeno porque la constituyente se ha formado con 155 personas provenientes de distintos lugares del país, además de diversos estratos sociales, y por otra parte también que muchos de ellos no tenían la visibilidad que han alcanzado hoy día. Por ejemplo, la directiva que ejerció hasta hace poco de Loncón Basa no era un grupo de personas que formara parte de la realidad política contingente. Y eso que les da una visibilidad muy sustantiva en este momento, también fue como muy impactante en su desarrollo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo muy positivo. No necesitamos los mismos liderazgos de siempre. Quienes están llevando la batuta en esta convención son personas que decidieron en algún momento postularse a la convención. Gran parte de ellos y ellas independientes, ¿no? Y bueno, esa es la gracia, ¿no? Que no sean las figuras obvias, ¿no? No van a ser los Nicolás Monkever, las Beatrices Sánchez, los Fernando Atria, no, quienes están llevando adelante el proceso, más allá del aporte sustantivo que cada uno de ellos hace, y eso hay que decirlo, pero quienes lo están liderando son precisamente independientes que no tenían una gran visibilización mediática ni política. Es cosa de ver la nueva mesa, liderada por María Elisa Quintero, que es una odontóloga, además una especialista, doctorada en salud pública, académica de la Universidad de Talca, que fue electa independiente por movimientos sociales. Ella es la presidenta, y el vicepresidente un médico rural, como es Gaspar Domínguez, pero también con una trayectoria académica muy sólida, muy importante. Ellos son los que están llevando este proceso, lo que a mí me causa mucha alegría y esperanza, ¿no? De que vamos a tener una dirección enfocada en los objetivos más que en personalismo o en objetivos políticos que trasciendan a la convención. Bueno, en el caso de la nueva directiva se ha destacado mucho que ellos son independientes, que son de regiones, que son profesionales ligados al mundo de la salud y eso les da también una cercanía para poder conducir esta asamblea constituyente que tiene esta diversidad que hemos señalado. Ahora, ¿cuáles deberían ser las claves de aquí en más con esta conducción para los próximos 6 meses? Entiendo que quedan, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la clave es pasar de lo simbólico a lo concreto, ¿no? Pasar de la consigna a la norma, ¿no? ¿Qué es precisamente lo que necesitamos proponerle al país? Yo creo que durante la primera mitad, bueno, era natural. Se requiere, como todo proceso constituyente, dar cuenta de este elemento simbólico de que los liderazgos encarnen los sueños, los desafíos que la ciudadanía ha colocado en la Convención Constitucional como parte de la esperanza de este nuevo Chile que queremos construir entre todas y todos, pero necesitamos además generar un texto de nueva Constitución. Y yo diría que en el tiempo acotado que tenemos, requerimos de una dirección, de un liderazgo que entienda que debemos maximizar nuestros esfuerzos, duplicar nuestro trabajo, generar espacios de diálogo que sean reales, efectivos, de deliberación, para empezar ya a generar normas que sean precisas, que sean eficaces para poder conseguir los objetivos que se nos han mandatado por parte de la ciudadanía, que no es ni más ni menos que un mayor ámbito en derechos sociales y también una organización del Estado que permita concretarlos de manera progresiva. Bueno, se ha puesto acento desde el punto de vista mediático el hecho que se hubiera realizado 9 votaciones para elegir a la presidenta de la convención. Es una situación que se da en forma distinta que las elecciones que se hacen en otros tipos de la institucionalidad que está vigente hasta ahora. Y eso se ha relevado como una especie de entorpecimiento del desarrollo de la convención o de falla de quienes participan de la convención. ¿Cuál es la lectura que hace usted, abogado Daza? Mi lectura es completamente distinta. Yo creo que aquí vimos un ejercicio democrático transparente como pocas veces se había observado en nuestro país. Y usted, don Sergio, lo sabe, porque ha cubierto, ¿no?, la realidad en el Senado, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a observar durante las próximas semanas? Entre cuatro paredes se va a establecer las presidencias y vicepresidencias del Senado y la Cámara de Diputados para los próximos 4 años. Y nadie va a tener acceso público directo
de cómo se tomaron esas decisiones. Lo que ocurrió acá es que nosotros definimos la presidencia y la vicepresidencia a través de un mecanismo que estuvo a la vista de toda la ciudadanía, donde además estábamos haciendo votaciones con papeletas en que se sabía cómo votaba cada persona vez tras vez. Y eso yo diría que es un ejercicio democrático que es muy bueno, muy transparente, al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Siempre lo nuevo genera algún resquemor, ¿no? Algún incluso pequeño rechazo, porque se tiene temor a lo desconocido. Pero cuando lo nuevo es bueno, transparente, involucra en este caso una profundización democrática, yo creo que hay que recibirlo de buena manera. Y bueno, las negociaciones son así habitualmente. Además, acá no había nada cocinado de antes. La verdad es que las negociaciones se estaban dando ronda tras ronda y entre una votación y otra no pasaban más de 20 minutos, 30 minutos. Entonces eso fue generando una dinámica que yo sé que muchas personas siguieron con atención, que no se entendió mucho ahí. Yo creo que también hubo un problema, ¿no? Debiésemos haber buscado algún mecanismo para explicarle a la ciudadanía qué es lo que iba a ver, qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, son lecciones que uno aprende, pero el ejercicio como tal, yo creo que fue un ejercicio democrático impecable, y además habla, mire, se demoraron mucho, por favor, nos demoramos, ¿cuánto? Un día y medio en elegir una mesa que va a estar durante 6 meses. Entonces, la verdad que lo hicimos de forma transparente, abierta a la ciudadanía, y sobre todo el resultado creo que fue excepcional. Tenemos una gran presidenta, un gran vicepresidente que nos van a llevar además desde la ciudadanía. Ellos son independientes, de regiones, de movimientos sociales la presidenta, de movimientos independientes el vicepresidente, y creo que nos van a llevar por un muy buen camino y además bastante legitimado por parte de la ciudadanía. En algún momento conversé yo con Elisa Loncón y dijo, aquí no hubo cocina ni patio, ¿no? Como para reflejar precisamente lo que usted está diciendo, abogado. Pero yo quiero preguntarle, con respecto a la configuración de la nueva Carta Fundamental, se ha hablado mucho de los derechos y dice, aquí puede haber una cantidad de derechos interminables y finalmente donde el Estado aparece como garante en esa nueva Constitución que se va a escribir, ¿no? Al final no va a poder cumplir ninguno porque van a ser muchos derechos y no van a estar los recursos. ¿Es una amenaza, es un peligro, es un riesgo ese o no? Sin duda que lo es, ¿no? Acá no podemos transformar la Constitución en un conjunto de promesas incumplibles, ¿no? Que no podemos concretar. Y en ese sentido lo que debemos hacer es generar un catálogo de derechos sociales. Un catálogo de derechos sociales que sea contundente, que sea además robusto, pero acotado. Pero no basta con aquello. Tenemos que además establecer una reconfiguración del Estado que permita el que se entreguen estos derechos, no en forma mágica de un día para otro, sino esto va a ser un esfuerzo progresivo, pero es importante también hacernos cargo de la organización del Estado. Y yo creo que esos dos esfuerzos lo estamos haciendo al interior de la convención, porque, insisto, ¿no? La idea es que esta constitución sea vista como el punto de partida de una nueva institucionalidad más democrática y cercana a la gente, y no simplemente como una promesa fallida, la cual cause decepción ciudadana. Así que estamos enfocados a hacerlo de una manera responsable, y yo creo que es la postura en la que está la inmensa mayoría de convencionales al interior de precisamente el proceso que estamos llevando a cabo. Bueno, la norma constitucional dice que el trabajo dura 9 meses con 3 meses adicionales. Esos 3 meses adicionales, ¿la convención se lo va a pedir al actual Congreso Nacional o al Congreso que se instale en marzo? A ninguno, porque las normas que se establecieron al efecto definen que nosotros mismos tenemos la posibilidad de extender ese trabajo. Entonces, estos 9 meses se amplían por decisión de la convención. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos es extender el plazo más allá del año, ¿no? Desde la fecha de la instalación. Así que, bueno, dado el cronograma que es bastante intenso, nos vamos a tomar el año completo que nos permiten las normas vigentes, y yo creo que vamos a poder lograr tener este proyecto, esta propuesta de nueva constitución para ser presentada antes del 4 de julio del año 2022, que es precisamente cuando se cumple el plazo máximo de un año. Ahora, recién están empezando a escribir
la nueva Carta Fundamental. ¿Alcanzará el tiempo, me pregunto yo? Alcanzan tiempo, porque la verdad es que nosotros ya hemos estado discutiendo las comisiones temáticas, ya han funcionado, ya lleva un par de meses desde que terminamos los reglamentos, comenzamos inmediatamente a ya constituir las comisiones. Son 7 comisiones temáticas que van a ver distintas materias y ya estamos deliberando al interior de estas comisiones. Hemos recibido a distintos actores de la sociedad civil y ya tenemos varias ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo le decía, para solamente referir 2 casos, en la Comisión de Formas de Estado ya tenemos claridad que queremos un Estado regional, un modelo que le entregue una autonomía real a nuestras regiones, establecer, por ejemplo, asambleas territoriales, las cuales tengan un acotado ámbito, competencia incluso legislativa, el generar también mecanismos de control intenso ciudadano a las autoridades regionales a través de referéndum revocatorio, lo cual también se extienda a las autoridades nacionales. También, por otra parte, ya estamos de acuerdo que no queremos este presidencialismo exacerbado y que tenemos que avanzar, ya sea hacia un presidencialismo atenuado o a través de un modelo parlamentario, semiparlamentario, pero este modelo ya no. Y además también entregar nuevas atribuciones, sobre todo en temas de iniciativa legislativa al Congreso Nacional, ¿no? Levantar esos candados que están en la Constitución del 80 y en la Comisión del Sistema de Justicia, ¿no? Separar lo que es la función de conocer y fallar causas de la administración económica del Poder Judicial y de las cuestiones disciplinarias. Separarlas y entregar estas 2 últimas materias a un nuevo órgano, un Consejo de la Magistratura, como funciona en España, en Portugal, que esté a cargo precisamente de ese ámbito y dejar a los jueces que solamente se dediquen a conocer y fallar casos y además abrir, ¿no?, mecanismos para que exista un acceso real a la justicia. Y estos son acuerdos grandes, ¿eh? Acuerdos los cuales uno conversa y van desde la derecha hasta movimientos sociales. Entonces hemos avanzado, ¿no? El tema es que todavía debemos esperar que ingresen las iniciativas populares de norma constitucional que vence ahora durante este mes. Y específicamente ya el 1 de febrero se vence el plazo total para la recolección de firmas y ahí ya empezamos a votar normas. Pero acuerdos ya tenemos hartos y en muchos temas muy importantes. Bien, queremos agradecerle al abogado Mauricio Daza, representante del Distrito 28, que eso no le dice mucho a la gente, pero vamos a decir Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timauquel, Torres del Paine. Postuló como independiente en la lista Regionalismo Ciudadano Independiente, es magíster en Derecho de la Universidad de Chile y en Derecho Procesal y Procesal Penal en la Universidad Diego Portales y se ha desempeñado como docente en varias universidades del país y también como asesor legislativo. Así que le ha tocado trasnochar, pasar muchos días ahí pendiente de la Convención Constitucional con poco descanso, pero con mucho entusiasmo para escribir la nueva Constitución para Chile. Abogado, muchas gracias en nombre del canal de la Universidad de Chile. Don Sergio, muchas gracias también a las personas que nos escuchan. Estamos con mucha fuerza, muy entusiasmados y con la convicción plena que vamos a tener un gran texto, una gran propuesta de nueva Constitución para Chile. Así que un gran abrazo acá desde la región de Magallanes y Antártica chilena que tengo el honor de representar. Saludos fraternos, ¿eh? Chao. Muy bien. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y al regreso vamos a ver una nota con un resumen de algunas de las propuestas que se han presentado en los últimos días en la Convención Constitucional para escribir la nueva Carta Fundamental que tendrá Chile en los próximos 10, 20, 30 o 50 años incluso, que sería lo más óptimo. Así que volvemos en un instante con usted aquí en el canal de la Universidad de Chile. Comenzó el segundo tiempo de la Convención Constitucional. Hace pocos días, luego de 9 votaciones consecutivas, el Pleno de la Convención eligió a María Elisa Quinteros, odontóloga y representante de la región del Maule, como presidenta del órgano encargado de escribir la nueva Constitución. Tras asumir, Quinteros señaló cuáles son los desafíos de su gestión. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para darle continuidad a este proceso y dar respuesta
a lo que nos tiene acá, que es básicamente darnos un nuevo acuerdo social para los pueblos de Chile. Como vicepresidente se nombró a Gaspar Domínguez, médico y representante de la región de los lagos, quien llamó al diálogo y al respeto en el desarrollo del trabajo de los próximos 6 meses. Estoy seguro que con María Elisa Quinteros podremos favorecer el diálogo transversal para así poder dotar a este país y a los pueblos que lo habitan un proyecto de constitución que se merece. Además, en las últimas semanas, distintos grupos de instituciones y sociedad civil han presentado sus propuestas para ser consideradas en la discusión constitucional. Entre ellos se cuenta la Asociación de Municipios Constituyentes. Y vamos a poner toda la infraestructura, ¿no? Y toda la capacidad que tienen los municipios a disposición de la convención, sobre todo en el proceso que viene, que es la discusión formal ya de los contenidos constitucionales. Pondremos también, si es que la convención no llega a poder realizarlos de manera autónoma, a disposición de la misma nuestras municipalidades para el caso de que sean necesarios plebiscitos dirimentes. Además, continúa el plazo para ingresar y apoyar iniciativas populares de norma, las que requieren 15.000 firmas para la discusión en el Pleno de la Convención. Hasta ahora son más de 570 las que han sido admitidas y cuyos textos completos se encuentran en línea. No hemos tenido dificultades técnicas desde el día de la instalación. La verdad es que las personas, los usuarios, usuarias, han constatado que es bastante fácil de utilizar. Solamente con clave única uno puede ingresar sus normas y ya comenzar a patrocinar. Hay normas que han alcanzado varios miles de firmas. Ya confiamos en la potencia de los pueblos para poder respaldar demandas que históricamente han sido posicionadas a lo largo de las décadas en nuestro país. Bueno, ahí estaba el resumen y ahora seguimos conversando en el canal de la Universidad de Chile. Tenemos una invitada especial también para esta ocasión, una mujer, Constanza Chong-Hout, tiene 32 años, forma parte del segmento joven de la Convención Constitucional, estudió Derecho en la Universidad de Chile, representa el Distrito 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, y postuló en la lista Pro Dignidad, es militante del Partido Convergencia Social. Se define como activista feminista y de derechos humanos. Fue dirigente estudiantil y fundadora del Frente Amplio. Es integrante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género de la Corporación Humanas. ¿Estás bien ahí, Constanza? ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Está súper bien. Muchas gracias por la presentación, Sergio. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, sin duda que esta conversación tiene el propósito de que la opinión pública pueda conocer más en profundidad el pensamiento de quienes forman parte y están encargados de la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución. A ver, hagamos un ejercicio, como en la universidad o en el colegio, si tú quieres. Hay dos miradas en este momento que se pueden establecer. Una, desde el interior de la Convención, cómo se ven ustedes como convencionales y cómo crees tú que los ven desde afuera. Ay, a ver, desde adentro. Desde adentro yo creo que ha sido una dinámica bien intensa. Somos personas muy diversas, venimos de trayectorias políticas y sociales distintas, más allá de que confluimos harto en contenidos. Y hemos tenido un proceso súper acelerado de conocernos, de terminar con estereotipos, de bajar los prejuicios, para conocernos. Yo creo que entre nosotros nos vemos en general como personas con vocación de construir una constitución, una nueva constitución que sea transformadora, y nos vemos también con la vocación de construir acuerdos entre nosotros y nosotras. Y desde afuera yo creo que resulta un poquito críptico a veces la convención. Todo pasa muy rápido, se toman algunas decisiones, las votaciones son extrañas, como la que tuvimos la semana pasada. Durante los primeros 6 meses estuvimos muy concentrados en crear la institucionalidad, por tanto hacer reglamentos, normas reglamentarias de funcionamiento interno que tampoco se entendían mucho. Por tanto, yo creo que a veces, claro, se ve medio difuso qué es lo que pasa en la convención,
pero tengo la sensación de que de todas maneras hay una mayoría que tiene confianza en el proceso y que nos ve también de manera honesta trabajando por el objetivo. Yo sé que en momentos de repente de crisis esa confianza aumenta y a veces baja, pero creo que en general hay esperanza puesta en el proceso. Había cierta autocrítica de algunos constitucionalistas en el sentido de que la comunicación no ha sido la más óptima. ¿Coincides con esa crítica? Sí, yo creo que una de las falencias más importantes que hemos tenido en materia comunicacional, y creo que tiene que ver también con haber empezado, digamos, con una institución de cero, haberla tenido que crear, una institución donde lo único que teníamos era una sede y 155 constituyentes. Y tuvimos que empezar a construirla de a poco, también a contrapelo de la voluntad del gobierno en muchos casos, y eso también fue dilatando la posibilidad de, por ejemplo, tener una Secretaría de Comunicaciones desde el principio, tener una página web desde el principio, tener redes sociales desde el principio. Creo que también ha sido difícil utilizar recursos del Estado, como podría ser el canal público, donde siempre soñamos con tener una franja, no sé, los días domingo, un ratito para poder dar cuenta de lo que se hizo en la semana, y todo eso ha dificultado un poco la posibilidad de una buena comunicación de parte de la Convención hacia la ciudadanía. Pero creo que es algo que hemos ido manejando y que hoy día lo identificamos como un asunto central y un desafío prioritario de la nueva mesa de la Convención. Tuvieron en la primera etapa una directiva, todos con profesores, con Loncón Baza, y en esta segunda etapa tienen cargados a la medicina, ¿no? A la salud, digamos, más bien. Sí. ¿Qué te parece esa situación que se ha dado, digamos, y especialmente en la primera etapa y en la segunda también? El hecho que son personas que no han tenido una visibilidad pública hasta ahora. Sí, creo que, bueno, lo dijo la presidenta María Elisa en su primera intervención. Dijo, la primera mesa estuvo cargada de la educación, esta es la mesa de la salud. Y yo creo que es bonito mostrar esa diversidad. En algunos momentos se pensaba además que, o se decía que la Constitución lo tienen que hacer abogados y abogadas y que son asuntos, digamos, de expertos. Y creo que esta diversidad dentro de la mesa da cuenta que no es así, que es un asunto de ciudadanía y de trayectoria. Y por tanto a mí me pone muy contenta esta diversidad que se pone y que efectivamente ninguna de las 4 personas que fueron, ni Jaime, ni Elisa, ni ahora María Elisa y Gaspar, habían sido figuras públicas o que tuvieran una trayectoria política previa. Son constituyentes que también se fueron forjando al calor del proceso social, y creo que eso es muy valioso para el proceso constituyente. Ahora, la construcción que viene de aquí en más es ponerle tinta a la lapicera para empezar a escribir el contenido de la Constitución. ¿Cuáles son los capítulos que debería tener la Constitución así en línea gruesa, los más importantes, por supuesto? O sea, lo primero es, yo creo que las comisiones que tenemos, las comisiones temáticas, nos ayudan a ver un poquito cómo va a ser la organización de la Constitución. Por cierto que primero tiene que haber un preámbulo, que es como los prólogos de los libros, ¿no? Que en el fondo le da un contexto al proceso constituyente y le da también una línea interpretativa de todo el texto constitucional. Luego vamos a tener las bases institucionales, donde van a estar los principios, donde va a estar la caracterización del Estado, que en el fondo son las bases mínimas del Estado, de la sociedad, y por tanto también los principios interpretativos de las normas constitucionales. Y después vamos a tener digamos, el apartado de derechos, que es el catálogo de derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. Y posteriormente viene la parte orgánica, que se dice, que en el fondo es lo que estamos trabajando nosotros en la Comisión 1, que es el sistema político, legislativo, sistema electoral, digamos, toda la parte en la que se va a organizar el poder. La descentralización, cómo vamos a pensar las regiones, cómo se va a distribuir esas atribuciones, toda esa es la parte orgánica. Y con posterioridad viene la dimensión de las otras instituciones,
¿no? Va a haber una regulación en materia de justicia y de poder judicial, va a haber una regulación probablemente de órganos autónomos como el Banco Central, Contraloría, etc. La cantidad, digamos, de regulación, o la profundidad más bien de la regulación, eso va a ir variando, pero esa sería más o menos la estructura que yo me imagino debiese tener la Constitución. Ahora, cuando uno observa la democracia como un sistema político sólido, se repara en tres aspectos que dice relación con la representación cuando elegimos a quienes nos van a gobernar en cualquiera de las instituciones que correspondan al Estado. Después está la participación, ¿no?, en todo ese proceso, pero hay un tercer punto que a mí me parece importante según distintos autores, ¿no?, que es la deliberación. Deliberación es lo que están haciendo ustedes en la Convención Constitucional, pero la deliberación ciudadana a la que ustedes como convención han invitado se ve un poco pobre, ¿o no? ¿En el proceso? ¿Sí? Con las propuestas que se hacen, por ejemplo, desde la sociedad civil, con el requisito de conseguir 15.000 firmas para poder levantar una propuesta, eso tendría que surgir de la deliberación en la base, en la sociedad civil, ¿o no? Por cierto, pero a mí, mira, esta es una pregunta súper, o digamos una conversación súper interesante, que en el fondo es cómo vamos constituyendo la democracia. Yo creo que hay que tener cuidado con que la democracia precisamente pierda la capacidad de deliberación y se vuelva un ejercicio meramente individual. Es decir, yo presento mi norma, yo voto por lo que yo quiero y no necesariamente tengo que conversar con otros u otras. Y yo creo que, por ejemplo, en materia de la iniciativa popular de norma, lo que buscábamos era precisamente que las personas se organizaran y que para alcanzar el número de firmas tuvieran que conversar con más gente, tuvieran que convencer a las personas de que eso era una buena idea. Y creo que eso se ha logrado. Hay normas que han alcanzado las 15.000 firmas en una semana. Hay otras que no. Y yo creo que eso muestra, uno, la organización que hay detrás, pero también ideas y propuestas que son colectivas o que interpretan a ciertas mayorías. Por supuesto, yo estuve también en la Comisión de Participación Popular, donde redactamos el reglamento, y evidentemente a mí me hubiese gustado que tuviésemos mayor infraestructura, mayores recursos y también más tiempo para poder implementar un sistema de participación que hubiese sido mucho más profundo. Eso requiere tiempo, requiere al menos 3, 4 meses para que uno pudiese, lo vivimos, digamos, con anterioridad en el proceso constituyente que levantó la presidenta Michelle Bachelet en su momento, que es un tiempo largo que requiere. Lo que pudimos hacer acá es tratar de, a través de convenios con las gobernaciones, con los municipios, dinamizar el trabajo, a través de las salidas de las comisiones y de la convención a otras regiones, dinamizar la discusión. Y es lo que también hacemos los PLO y las constituyentes. Yo creo que eso se puede mejorar, pero sí me parece importante, sobre todo en materia constitucional, que es lo que va a quedar finalmente en el texto, que contribuyamos a una democracia que se hace precisamente de la deliberación, que construye espacios colectivos, que promueve la organización social, porque si no nos terminamos atomizando y fragmentando y nos movemos mucho más desde las identidades que desde los programas o los proyectos colectivos. Ahora, hay otro fenómeno que llama la atención, porque en ciertos medios de comunicación o opinión de políticos que tratan de extrapolar la realidad de las instituciones con las representaciones que existen ahí a la Convención Constitucional. ¿Es correcto eso o no? Yo creo que no. Yo siempre he dicho que las lógicas y los procesos son distintos en la Convención Constitucional, por varias cosas. Lo primero es que, digamos, nuestro periodo es súper corto. Nosotros tenemos un año de trabajo y es una institución efímera. Después de este año desaparece, no una institución que vaya a quedar como el Congreso Nacional o la Presidencia de Chile. Lo segundo es que es un espacio que está compuesto por una diversidad de constituyentes que es súper relevante poner sobre la mesa. Hay colectivos, hay asambleas territoriales, hay pueblos originarios, y son todas características que le suman cierta complejidad al diálogo colectivo y a la capacidad de articulación. Es un espacio donde tenemos que juntar o ponernos de acuerdo en 2/3 para poder aprobar normas, que no es la norma general en el Congreso, por ejemplo, cuando uno va a ganar una elección presidencial. Por tanto, tiene otras lógicas y otras dinámicas. Y también nosotros estamos redactando normas
que van a tener un impacto no solo en 4 años, como uno podría pensar un Congreso Nacional o la presidencia de Chile, sino que van a tener efecto durante los próximos 20, 30 años, y eso también requiere un diálogo distinto, que es de mucho más largo plazo, que es estratégico también. Entonces, yo creo que es súper importante separar qué es lo que ocurre con las instituciones que ya existen y sus dinámicas, que también tienen una trayectoria, hay una forma de hacer las cosas en esas instituciones, y la Convención Constitucional que está creando, y que está creando desde cero formas de hacer las cosas, está creando de cero relaciones políticas, y está creando de cero un texto que, si todo sale bien y termina siendo aprobado, va a tener una duración súper larga. Por tanto, yo siempre creo que hay que separarlo y no tratar de mezclarlo o tratar de hacer parecer que son lo mismo, que por tanto lo que ocurra dentro de la convención tiene un impacto directo en lo que ocurra afuera o viceversa. Ustedes son hijos, los 155 constituyentes, de un resultado de la consulta ciudadana que dio 80-20 por una nueva constitución de 80-20 aproximadamente, formada por solamente ciudadanos, no con participación de senadores o diputados, digamos. Y eso marca una realidad en el Chile que estamos viviendo hoy día. Pero al mismo tiempo, este plebiscito de salida que se va a realizar podría estar marcado por un resultado adverso. Hay fuerzas que ustedes ven que interiormente están trabajando en ese sentido, sienten amenaza externa también para conseguir el objetivo final, que la ciudadanía apruebe la constitución que ustedes redactan. Yo creo que efectivamente hay amenazas en el proceso y tenemos que tenerlas súper claras, porque en la medida en que la tenemos clara podemos desarrollar estrategias para hacerle frente. Lo hemos visto durante estos 6 meses, se ha abusado mucho de las noticias falsas, han sido noticias falsas que han horadado de alguna manera la legitimidad de la convención. Cuesta mucho cuando se instala una idea, aunque no sea cierta, cuesta mucho desbaratarla, sobre todo con los déficits comunicacionales en términos institucionales que hemos tenido, y eso ha impactado también en la legitimidad. Y yo creo que para adelante, bueno, tenemos este desafío comunicacional, pero también tenemos la necesidad de pensar, y yo creo que eso hay que hacerlo desde ahora, que las normas que vamos a ir aprobando tienen que estar pensadas para un plebiscito de salida donde no solo se imponga una mayoría, sino que sea una gran mayoría. No solo del 50%, sino ojalá del 60, 65, 70. Y yo creo que es en esa línea donde hay que trabajar. Tenemos amenazas de los sectores que no les gusta la idea de una nueva constitución y que les gusta mucho más la constitución del 80, por tanto van a remar para el otro lado respecto a este proceso, es lo que han estado haciendo. Van a haber poderes fácticos también que van a ver amenazados sus intereses actuales y sus privilegios, y que también van a ejercer poder para poder mantenerlos. Y también creo que van a haber sectores que nunca van a considerar que es suficiente lo que estamos avanzando en la convención. Y yo creo que ahí también hay un riesgo. No podemos atrincherarnos, no podemos hacer normas que sean de nicho, tenemos que ser capaces de construir una constitución que represente a todo Chile. Por tanto, yo creo que ahí hay un par de amenazas, pero de todas maneras yo soy bien optimista del trabajo que estamos haciendo. Creo que hay una amplia mayoría, creo que están los 2/3 para poder aprobar estas normas y tener una constitución transformadora que sea representativa de todo y todas las chilenas, y que efectivamente pueda abrir camino a un Chile más justo y digno, que es lo que se viene exigiendo y demandando hace ya varios años en nuestro país. Constanza Chonja, 12 meses o más plazo para hacer la constitución, así en 2 palabras. En 2 palabras, nueva constitución va a haber el 4 de julio, nosotros tenemos que cumplir con el cronograma, es el mandato que tenemos, es riesgoso pensar ahora en aplazar el periodo, por tanto lo que nos corresponde es cumplir el cronograma que tenemos y ahí hacer todo lo posible para que el 4 de julio tengamos una propuesta de nueva constitución. Usted, junto a otras constituyentes feministas, ingresó una propuesta de norma que busca establecer la democracia paritaria en Chile. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta propuesta? Así es, con las compañeras de la Comisión de Sistema Político presentamos una norma de democracia paritaria
es una norma que responde a una deuda histórica que existe respecto de mujeres y disidencias sexuales y sexogenéricas, que es que hemos estado excluidas de los espacios de poder. Hoy día el Congreso Nacional tiene un 33% de representantes mujeres. Si vamos a las alcaldías, hay solo un 17% de alcaldesas. Tenemos 39 comunas en Chile donde los consejos municipales están compuestos solo por hombres, y por tanto una democracia paritaria no solo apunta a una representación equitativa de hombres y mujeres y también de participación de otros grupos históricamente excluidos, como es la Convención, por ejemplo, sino también apuesta a construir las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de estos derechos, porque las mujeres no participamos o no se nos hace más difícil la participación porque sí, es porque, por ejemplo, nosotras cargamos principalmente con las labores domésticas y de cuidado, que en promedio suman 40 horas aparte del trabajo remunerado que tenemos, es porque los espacios de poder en general son adversos a las mujeres en términos de violencia de género, machismo, y es también porque, por ejemplo, se toman definiciones en espacios directivos de las organizaciones políticas donde se nos pone a nosotras en lugares menos competitivos, donde se nos asigna menos presupuesto. Por tanto, la idea de la democracia paritaria tiene un par de mandatos específicos para el diseño del sistema electoral, un mandato específico también para las organizaciones políticas en términos de paridad y distribución de recursos, y también un mandato al Estado para que todas las instituciones del Estado apunten a estar compuestas de manera paritaria. Eso es la norma que, a grandes rasgos, que presentamos y que esperamos venga a saldar esta deuda de subrepresentación de mujeres en los espacios de toma de decisión. Constanza, ¿cómo cree que va a influir en el desempeño para estos 6 meses que quedan de la Convención Constitucional la asunción del gobierno del presidente Gabriel Boric? Sin duda que es muy importante tener en consideración que es de un signo distinto que el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Tiene importancia eso o no? Yo creo que sí tiene importancia. O sea, siempre es importante recalcar que la Convención Constitucional tiene plena autonomía, y creo que eso importa recalcarlo permanentemente. Pero también es importante saber que tener un gobierno que fue precisamente uno de los que empujó el proceso constituyente en su momento, que está comprometido con una nueva constitución y que ha dicho explícitamente que se pone a disposición de la Convención Constitucional, es una buena noticia. Nosotros vimos cómo durante el año pasado las dificultades que tuvimos con el gobierno a efectos tanto de recursos públicos como de implementación de infraestructura, durante mucho rato y hasta ahora no tenemos implementación suficiente de salas para poder sesionar de la mejor manera posible. Todas esas falencias son complejas. Por tanto, es una buena noticia tener un gobierno que efectivamente se pone a disposición. De todas maneras, nos va a pillar el nuevo gobierno ya en la patita final del proceso constituyente. Así que, de todas maneras, hoy día nos corresponde sacar adelante este proceso con lo que tenemos, y yo creo que hasta ahora lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo en esa dirección. Se nos pasó volando el tiempo, Constanza. Se nos pasó volando. Sí, Constanza Schönhaut, abogada, representante del Distrito 11 en la lista Pro Dignidad, militante del Partido Convergencia Social, integrante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humana. Le agradecemos esta conversación y espero que tengan éxito en este trabajo que están haciendo, ya que tienen el mandato de la ciudadanía de nuestro país para llegar a buen puerto con la Carta Fundamental que nos regirá en las próximas décadas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Un honor poder compartir este espacio y estas reflexiones, y como tú bien dices, vamos caminando, pero vamos a llegar a buen puerto. Estoy segura de eso, así que a seguir trabajando nomás. Gracias, Constanza, de nuevo. Y ya nos estaremos encontrando seguramente en los próximos 6 meses con otros integrantes de la Convención Constitucional para seguir hablando de esta hermosa tarea que están realizando en nombre de una construcción democrática para Chile. Bueno, y UChile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana, desde el 11.2 la señal digital. Y tenemos varios canales de comunicación para que usted pueda seguir estas conversaciones. Por ejemplo, vías de comunicación, www.uchiletv.cl, ahí tiene uno. Twitter e Instagram, @UchileTV.
Estamos también en Facebook, ahí usted puede seguir estas conversaciones. Y el correo Canal Uchile TV, escriba, ¿no? Canal Uchile TV @uchile.cl. Pueden repasar, revivir, buscar los programas para conversar, para discutir, para analizar en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Así que estamos muy contentos de realizar este trabajo con la principal universidad del país y su canal de televisión, el canal de la Universidad de Chile. A usted le decimos hasta la vista.